Imagina alcanzar la fama antes de terminar la escuela primaria, tu rostro en todas las pantallas, estudios persiguiéndote y fanáticos aclamando cada uno de tus movimientos. Pero, ¿qué sucede cuando esa fama termina no por un escándalo o por crecer, sino por una tragedia misteriosa que nadie puede explicar? ¿Cuál de estas estrellas infantiles recuerdas y qué historia todavía te persigue? Prepárate para los casos más salvajes y desconcertantes de jóvenes leyendas que se fueron demasiado pronto. ¿Es esto útil hasta ahora? Judith Barcy. Si creciste en los años 80, la voz de Judith Barcy fue la banda sonora de tu infancia. Ella era Ducky en la Tierra antes del tiempo, el pequeño dinosaurio valiente con una risa que podía derretir cualquier corazón. Pero detrás de las cámaras, la vida real de Judith era más aterradora que cualquier cosa que Steven Spielberg haya puesto en pantalla. Esta estrella en ascenso consiguió comerciales a los 5 años y a los 10 ya había aparecido en docenas de películas y programas de televisión. Para Hollywood, ella era imparable. Para sus amigos y maestros, era una dulce y tímida niña con grandes sueños y una sonrisa aún más grande. Pero dentro de su hogar, Judith enfrentaba algo más oscuro. Su padre, Joseph, era conocido por su temperamento y su afición a la bebida. El abuso no era un secreto. Los maestros veían los moretones de Judith, los vecinos escuchaban gritos e incluso se llamó a los servicios sociales. Su mamá, María, prometió que las cosas cambiarían, pero nunca lo hicieron. En julio de 1988, los titulares contaron una historia que nadie quería creer. Judith y su madre habían sido asesinadas en su propia casa, y Joseph se quitó la vida después. Hasta el día de hoy, los fanáticos y los conocedores de Hollywood se preguntan cómo pudo ocurrir una tragedia así a plena vista, con señales de advertencia ignoradas por todos, desde los familiares hasta las autoridades. La historia de Judith sigue siendo uno de los misterios más oscuros en el estrellato infantil. ¿Cómo terminó una niña con tanto amor del mundo sin nadie que la protegiera en casa? Es una pregunta que aún persigue a Hollywood. Heather O'Rourke. Ya están aquí. Con esas dos palabras, Heather O'Rourke se convirtió en un ícono del horror con solo 6 años. Su papel como Carol Ann en la trilogía de Poltergeist la convirtió en el rostro del terror sobrenatural. Una estrella infantil con un futuro dorado, pero detrás de los gritos en pantalla se gestaba una pesadilla real. Heather comenzó a sentirse mal a principios de 1988. Los médicos lo descartaron como gripe, pero ella seguía empeorando. Pronto fue llevada de urgencia al hospital, su cuerpo en estado de shock, y lo que siguió fue un torbellino de confusión y angustia. La causa de muerte de Heather se registró como paro cardíaco debido a un shock séptico provocado por una obstrucción intestinal no diagnosticada. Tenía solo 12 años, pero no fue tan simple. Algunos afirmaron que los médicos pasaron por alto señales de advertencia obvias. Otros señalaron la llamada maldición de Poltergeist, destacando la serie de muertes trágicas vinculadas a la película. Surgieron teorías de conspiración. ¿Fue un error médico prevenible, un caso de enfermedad rara o simplemente mala suerte? Incluso décadas después, los fanáticos debaten qué le sucedió realmente a la chica que se suponía lo tenía todo. Lo que está claro es que Hollywood perdió una de sus luces más brillantes de una manera que aún hace que la gente se pregunte sobre la diferencia entre un mal golpe y un verdadero misterio. La muerte de Heather es el tipo que mantiene despiertos a los padres y a los fanáticos del horror por la noche. River Phoenix. Se suponía que River Phoenix sería la próxima gran cosa. Stand By Me lo convirtió en una estrella a los 16 años, y su mezcla de talento puro y vulnerabilidad genuina era rara, incluso en una ciudad construida sobre la fantasía. Era adorado por los críticos, amado por los fans e idolatrado por jóvenes actores en todas partes. Pero en Halloween de 1993, la historia de River se convirtió en uno de los misterios más infames de Hollywood. Afuera del famoso Viper Room de Los Ángeles, River colapsó y murió después de una noche con amigos, incluyendo a su hermano, Joaquín, y al actor Johnny Depp. La versión oficial decía que sufrió una sobredosis, pero los relatos de los testigos no coincidían del todo. Algunos afirmaron que estaba actuando de manera extraña antes de llegar al club. Otros susurraban sobre drogas malas circulando esa noche. Había rumores de disputas, peleas y figuras sombrías en el fondo. Los paramédicos lo encontraron sin pulso. Solo tenía 23 años. ¿Qué le sucedió realmente a River Phoenix esa noche? ¿Fue solo otro trágico error o había algo más siniestro detrás de su caída en desgracia? La autopsia planteó preguntas, pero las respuestas eran escasas. Los fans todavía buscan la verdad, y la leyenda de River Phoenix sigue sin terminar. Sus últimas horas tan misteriosas como sus mejores papeles. Brittany Murphy. Brittany Murphy podía iluminar cualquier pantalla, ya fuera como la peculiar compañera en Clueless o la fuerza emocional en 8 Mile. Era la chica de moda de Hollywood, saltando entre géneros, siempre memorable, siempre identificable. Pero en diciembre de 2009, el mundo se despertó con noticias impactantes. Brittany había muerto repentinamente a los 32 años. La versión oficial fue neumonía mezclada con anemia y medicamentos recetados. Pero para los fanáticos e incluso algunos amigos cercanos, la historia
La historia no cuadraba. Su esposo murió solo unos meses después en la misma casa por causas inquietantemente similares. La prensa se volvió loca. Algunos señalaron al moho tóxico en la casa, otros susurraban sobre un posible juego sucio, circunstancias sospechosas o un encubrimiento de Hollywood. Los investigadores iban y venían, pero nunca surgió nada concreto. Hasta el día de hoy, la muerte de Brittany es una de las más analizadas y debatidas en la historia reciente de Hollywood. Lo que queda es un rompecabezas con piezas faltantes y la sensación de que alguien, en algún lugar, no está contando toda la historia. El misterioso final de Brittany Murphy demuestra que en Hollywood el drama no siempre termina cuando los créditos aparecen. Matthew Garber. Matthew Garber era el hermanito que todos deseaban tener. Como Michael Banks en Mary Poppins de Disney, era travieso, de ojos brillantes e inolvidable. Se retiró del foco de atención a los 13 años, regresando a Inglaterra y dejando la actuación atrás. Durante años, vivió tranquilamente, fuera del alcance del ojo público. Luego, de repente, llegó la noticia de que murió a los 21 años. La historia oficial: mientras visitaba India, Garber contrajo hepatitis. Para cuando regresó a casa, sus órganos estaban fallando. Pero, ¿cómo se enfermó tan rápidamente un joven sano? Algunos dijeron que había comido comida contaminada. Otros culparon a suministros médicos contaminados. Incluso se habló de circunstancias misteriosas en el hospital, con familiares insistiendo en que nunca obtuvieron una respuesta clara. Disney intentó honrar su memoria, pero los fanáticos y viejos amigos todavía se preguntan cómo una vida tan prometedora pudo desvanecerse prácticamente sin ser notada por el mundo que una vez lo aclamó. La historia de Matthew es un recordatorio contundente. Incluso aquellos que traen magia a millones pueden desaparecer con más preguntas que respuestas. Anissa Jones. Cada niño de los años 60 la conocía como Buffy the Family Affair, la dulce niña con las interminables coletas y el tipo de encanto en pantalla que hacía que América quisiera adoptarla. Pero lo que el mundo veía como adorable, Anissa Jones lo veía como una trampa. Cuando el programa terminó, ella todavía era una adolescente, pero su teléfono de Hollywood dejó de sonar. De repente, Buffy era un rostro que todos reconocían, pero que nadie quería contratar. Ahí es donde el misterio se profundiza. Anissa desapareció completamente del foco de atención. Había rumores sobre peleas en casa, sobre que se juntaba con malas compañías, sobre fiestas y analgésicos, pero nadie realmente sabía lo que sucedía detrás de escena. Luego, en agosto de 1976, llegó la impactante noticia. Anissa Jones estaba muerta con solo 18 años. La causa: una mezcla fatal de barbitúricos, cocaína y analgésicos, todo encontrado en la casa de un amigo. Pero la historia no terminó ahí. Su familia demandó al médico que le recetó algunas de esas pastillas. Las demandas volaron, se señalaron culpables y los tabloides se desataron. Hasta el día de hoy, los fans se preguntan, ¿fue un trágico accidente, un grito de ayuda o algo más oscuro? ¿Cómo pasa una chica de ser un tesoro nacional a un titular perdido con tan poca advertencia? La historia de Anissa no es solo una advertencia. Es un misterio de Hollywood que nunca se ha resuelto. Dana Plato. Dana Plato era la hermana mayor favorita de América en Diff'rent Strokes, un símbolo de la diversión familiar de los años 80. El cabello voluminoso y las risas inocentes. Fuera de la pantalla, sin embargo, su vida no era nada parecido a una comedia. Dana alcanzó la fama como adolescente, pero nunca encontró su lugar una vez que las cámaras dejaron de rodar. Las ofertas se agotaron, los papeles desaparecieron. ¿Qué los reemplazó? Problemas legales, escándalos y un sinfín de historias en los tabloides sobre su turbulenta vida personal. Pero aquí es donde se pone extraño. El 7 de mayo de 1999, Dana salió en vivo en un programa de radio hablando abiertamente sobre sus luchas, incluso haciendo planes para el futuro. Menos de 24 horas después, fue encontrada muerta en la casa de su novio en Oklahoma, con un cóctel de pastillas recetadas en su sistema. Oficialmente, se dictaminó que fue autoinfligido, pero muchos de sus allegados nunca creyeron la historia. Dijeron que parecía animada, incluso esperanzada, solo unas horas antes. Los rumores circulaban. ¿Fue un accidente? ¿Estaba alguien más involucrado? ¿La máquina de Hollywood le falló? ¿O había algo más siniestro escondido a plena vista? La verdad está enterrada con Dana, dejando solo preguntas y el recuerdo de una estrella que debería haber tenido un segundo acto. Su caso sigue siendo uno de los más debatidos en la historia de las estrellas infantiles. Jonathan Brandis. Por un momento a principios de los años 90, Jonathan Brandis estaba en todas partes, protagonizando SeaQuest DSV,
encantando al público en Ladybugs y apareciendo en éxito tras éxito. Las chicas tenían sus pósters en las paredes, los chicos querían ser él, y los estudios lo veían como la próxima gran estrella. Pero Hollywood es un amigo voluble. A medida que Jonathan envejecía, los papeles se volvieron más escasos y ese foco de atención, que una vez fue brillante, comenzó a apagarse. En 2003, Jonathan tenía solo 27 años cuando fue encontrado en su apartamento de Los Ángeles. La versión oficial era clara, pero lo que llevó a eso está envuelto en niebla. Amigos dijeron que luchaba con la depresión, otros susurraban sobre el dolor de ser olvidado por la industria que una vez lo abrazó. Algunos afirman que intentó pedir ayuda, solo para ser recibido con silencio. ¿Fueron las presiones de la fama, el dolor del rechazo o algo más complejo? Las preguntas sin respuesta sobre los últimos días de Jonathan aún atormentan a los fanáticos y amigos por igual. ¿Por qué alguien tan querido, tan talentoso y con tanto potencial cayó en el olvido? Es un recordatorio de que la fama puede ser el lugar más solitario del mundo y que no todos los misterios tienen un final satisfactorio. Cameron Boyce. Para una nueva generación, Cameron Boyce fue la cara del estrellato de Disney Channel, bailando en Jessie, encantador en Descendientes e iluminando cada habitación a la que entraba. Era joven, talentoso, con energía interminable y, según todos, en la cima del mundo. Entonces, cuando los titulares aparecieron en julio de 2019 diciendo que Cameron se había ido con solo 20 años, el impacto fue fuerte. La versión oficial fue epilepsia. Cameron había vivido con la condición durante años, y una convulsión fatal le quitó la vida mientras dormía. Pero lo que encendió la fábrica de rumores fue lo repentino que parecía todo. Los fans se preguntaban, ¿alguien vio señales de advertencia? ¿Había un tratamiento que podría haberlo salvado? ¿Fue la presión del trabajo constante un factor? Incluso cuando su familia inició la Fundación Cameron Boyce para ayudar a otros, las preguntas persistieron. Para una estrella que pasó su corta vida ayudando a otros y haciendo sonreír a la gente, la misteriosa partida de Cameron se siente como una historia truncada trágicamente. Es un recordatorio brutal de que a veces incluso las luces más brillantes pueden desaparecer sin previo aviso, y nos quedamos tratando de entender cómo y por qué sucedió. Lee Thompson Young. Lee Thompson Young rompió barreras como el famoso Jet Jackson, convirtiéndose en un modelo a seguir para los niños que rara vez se veían a sí mismos como héroes de acción. Era inteligente, carismático y talentoso, consiguiendo trabajo constante en programas como Rizzoli and Isles mientras crecía. Pero en 2013, tanto los fanáticos como los compañeros de reparto quedaron atónitos cuando encontraron a Lee desaparecido con solo 29 años. No hubo nota ni explicación, solo una estela de confusión y desconsuelo. Los amigos decían que parecía feliz, enfocado en su carrera y salud. Otros susurraban sobre luchas secretas, sobre presión y dolor que nunca llegaron a los tabloides. Incluso ahora, personas cercanas a Lee dicen que no vieron señales claras, nada que pudiera haber predicho la pérdida. ¿Fue el peso de la fama temprana, batallas mentales ocultas o algo más profundo e incognoscible? El misterio de los últimos días de Lee Thompson Young todavía se siente en Hollywood, un suave recordatorio de que a veces las personas que nos traen más luz están librando las batallas más duras en las sombras. Su legado, sin embargo, perdura, creando conciencia para los niños que luchan detrás del telón. Bobby Driscoll. ¿Recuerdas al Peter Pan original? ¿Ese niño encantador y travieso que nunca quiso crecer? Ese era Bobby Driscoll, el chico de oro de Disney en los años 40 y 50. Protagonizó clásicos como Canción del Sur y La Isla del Tesoro, ganando un Oscar a los 12 años. Pero aquí es donde el cuento de hadas cambia. En su adolescencia, Disney lo dejó, Hollywood cerró sus puertas y Bobby cayó en la oscuridad casi de la noche a la mañana. Lo que siguió fue un viaje salvaje y solitario a través de regresos fallidos, problemas legales y desesperados intentos de recuperar su estatus de estrella. En 1968, con solo 31 años, el cuerpo de Bobby fue encontrado en un edificio deteriorado de Nueva York. No tenía identificación ni dinero y fue enterrado en una tumba sin nombre como un desconocido. Nadie sabía siquiera quién era. El chico de oro de Disney, olvidado por el mundo. No fue hasta un año después que una huella dactilar finalmente lo identificó. ¿Cómo desaparece un nombre conocido, dejando atrás una leyenda y un misterio? ¿Fue la industria, las personas a su alrededor o una sociedad que no se preocupaba por lo que sucedía después de que las cámaras se apagaban? La historia de Bobby Driscoll es una advertencia y un enigma sin resolver de Hollywood en uno solo. Josh Ryan Evans. Si te encantaba la televisión diurna salvaje, recuerdas a Josh Ryan Evans como Timmy en Passions, el muñeco travieso convertido en niño que robaba cada escena.
Josh era instantáneamente reconocible, no solo por su talento actoral, sino por su tamaño. Nacido con una forma rara de enanismo, nunca creció más de 3 pies. Lo que la mayoría de los fanáticos no sabía era que su vida era tan dramática como cualquier giro de trama de telenovela. En agosto de 2002, mientras estaba en el hospital por una afección cardíaca congénita, Josh falleció durante una cirugía a los 20 años. Aquí está el giro. El mismo episodio de Passions que se emitió ese día presentaba la muerte de su personaje, una coincidencia asombrosa, casi sobrenatural, que estremeció tanto a los fanáticos como al elenco. ¿Fue solo mala sincronización o algo más inquietante? Algunos lo llamaron destino, otros pensaron que era la coincidencia más extraña de Hollywood. Lo cierto es que el legado de Josh todavía se siente entre los fanáticos que crecieron apoyando al desvalido. Su historia, con su extraña simetría entre la vida y el arte, nos deja a todos preguntándonos si a veces los guiones de nuestras vidas están siendo escritos por algo que simplemente no podemos ver.